Y esto es A con un medias, episodio femenino, pero no de la buena manera, de la otra pero manera. feministas también. Es Feminista, es verdad, importante. no femenino, feminista, con una invitada muy especial, es Cristina Ciordia, que es, ya va, coordinadora de incidencia de CEPAS. Ellas hacen informes, pueden meterse en su página web, para que, vamos a citar el informe, pero los invito a todos a meterse en su página web para que vean la información y revisen todos los informes que hacen. Bienvenida Cristina, gracias por tu tiempo y por acceder a estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros siempre contentos de hablar de este tema, no muy feliz, pero sí muy feminista. Exacto, Y es muy exacto. importante. Es un tema que habla de distintos tipos de violencia de género. Creemos que es importante hacer un episodio sobre violencias de género porque hay gente que o no lo entiende, no las identifica los tipos de violencia e incluso la niega. Porque no quieren entenderla. O porque no quieren entenderla. Entonces es importante saber por qué se habla de violencia de género y en qué se diferencia, por ejemplo, de otros tipos de violencia. Sí, yo creo que Creo que es un buen lugar para esa empezar. es la primera pregunta. A ver, ¿qué es la violencia de género y por qué es diferente o si es diferente a otro tipo de violencia? Ok. Es un buen lugar para empezar. La primera respuesta es que sí, sí es diferente. ¿Qué es la violencia de género así en la definición del diccionario? Es una agresión, un tipo de agresión que se ejerce contra otra persona por su sexo, género, orientación sexual o identidad de género. Puede ser cualquier tipo de violencia, o sea, cualquier tipo de agresión que esté motivada por estas cosas que acabamos de decir, sexo, género, orientación sexual o identidad de género, se considera violencia de género. Entonces, lo que estamos hablando no es del acto violento como tal. De lo que estamos hablando es de la motivación, del contexto, también de la estructura social, de eso les comentaré, en la que se enmarca el acto violento. La violencia general, dependiendo del acto del que estemos hablando, del tipo de violencia, tiene muchas motivaciones, ¿no? Puede ser de tipo económico, si hablamos de un robo, un hurto. A veces en casos de bandas hablamos de controles de territorios o esto que llaman ajustes de cuentas. Hay cualquier cantidad de motivaciones y de contextos en los que se pueden vivir agresiones. Pero cuando eso lo que tiene detrás son razones que tienen que ver con sexo, género, identidad sexual, orientación sexual, estamos hablando de violencia de género. Cualquiera puede ser víctima de violencia de género, esto no está limitado a las mujeres, o sea, hombres y niños también pueden ser víctimas de violencia de género, pero en la práctica, en la vida real, este problema afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. ¿Y eso qué quiere decir? Que la población es más o menos 50% mujeres y 50% hombres, ¿no? En una visión binaria de la división de la población que, bueno, deja por fuera muchas cosas, pero vamos a quedarnos ahí por un momento. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos ver, en la teoría, un 50% de las víctimas de asesinatos siendo hombres y un 50% siendo mujeres. Y con las mismas, un 50% de los victimarios siendo hombres y un 50% siendo mujeres. Pero eso no es así en la vida real. En la vida real, los victimarios de cualquier tipo de violencia son desproporcionadamente hombres. Y de la violencia de género, las víctimas son desproporcionadamente mujeres. Eso es como cuando dicen, en inglés es como que not all men, but somehow always a man. O sea, no son todos los hombres, pero siempre es un hombre. Y aquí caemos como que como que al final de la violencia de género, que serían los feminicidios, ¿no? O femicidios. O sea, creo que la gente lo dice, no sé si hay una diferencia o se pueden utilizar los dos términos, pero uno escucha mucho como que, bueno, a los hombres también los matan. Ya diste más o menos la respuesta con eso, pero quisiera que como abordaras un poquito más eso para esas personas que dicen esa frase, ¿no? Y que minimizan el problema de los femicidios. Mira, por supuesto que a los hombres también los matan. De hecho, en números absolutos, la mayor cantidad de víctimas de muertes violentas son hombres. Mm. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién los mata? A los hombres los matan otros hombres. A las mujeres las matan también los hombres. Entonces, ¿con qué diferencia? 5 veces más. O sea, si uno lee el titular de un titular de prensa y dice, víctima de homicidio es hallada en el río. Esa víctima de homicidio es más probablemente un hombre.
Pero la probabilidad de que el asesino haya sido un hombre es 5 veces superior a que sea mujer. 5 veces superior, independientemente de quién sea la víctima. Entonces, no tenemos sí, una distribución proporcional del problema de la violencia, ni por el lado de los victimarios, ni por el lado de las víctimas. Entonces, sí, sí, a los hombres también los matan, pero los matan otros hombres y no los matan en un contexto de agresiones Por ser relacionadas al hombres. sexo o al género o a Claro. la identidad sexual, normalmente, aunque también puede pasar. ¿Y cuáles, bueno, no tenías otra pregunta? No, no, dale. ¿Cuáles son las características, porque sé que en su informe lo tienen, de esos feminicidios? Porque algo que me llamó la atención, que al final cuando tú lees de eso ya para ti es normal, ¿no? Pero igual cuando lo ves en el informe y lo ves más representado, igual es como un shock, porque la mayoría de las personas que cometen estos feminicidios son del círculo cercano y muchas veces tienen que ver con la pareja de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo linkeas eso? Que yo sé que es fácil hacerlo, pero tiene mucho que ver con el machismo que está prácticamente sistematizado, ¿no? Es el sistema que hace que respondan los hombres de esa manera a las mujeres y también porque muchas mujeres no pueden identificar que están siendo, o sea, están siendo víctimas de violencia de género. Una de cada tres no reconoce situaciones de violencia de género de las más claras de reconocer, como por ejemplo violencia física, un golpe, o por ejemplo, violencia sexual. No la reconoce una de cada tres en Venezuela, según el reciente informe de Instituto de Prensa y Sociedad y la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Entonces, hay también eso, la diferencia, la dificultad de reconocer incluso que estás en una situación de violencia de género. Creo que ahí fueron dos preguntas, fueron características de feminicidios y por qué no reconocen la violencia de género. Entonces ahí hay 2 preguntas, o 3 en verdad, yo creo. La primera es sobre la caracterización de los femicidios, del crimen como tal, de las víctimas, de los agresores. Efectivamente, Ana Milagros, tú señalabas que en la mayoría de los casos el victimario es una persona que la víctima conocía. Esto es así en el femicidio en el mundo. Esto no es exclusivo a Venezuela. Venezuela simplemente no se escapa del trend mundial. En el 60% de los casos de femicidio aproximadamente, el victimario era una persona que la víctima conocía. Casi siempre pareja o expareja, pero también podemos estar hablando de amigos, colegas u otros familiares. Em, Esto resulta como contrario a llamémoslo la sabiduría popular, ¿no? De pensar que, bueno, que las mujeres deberían quedarse en su casa porque así están más seguras y si andaban en la calle se lo buscaron. Mentira, el lugar más inseguro para una mujer es su casa. De hecho, una de las cosas que se refleja en los informes es dónde ocurre el femicidio, porque eso nos habla de el nivel de penetración al espacio íntimo que tuvo el victimario. Cuando ocurren, por ejemplo, o sea, cuando ocurren en sus casas o cuando ocurren en sus cuartos, en sus camas, eso habla de un nivel de cercanía con la víctima que es muy importante para algo que voy a decir en esa tercera pregunta que no sabías que me estabas preguntando sobre el machismo y sobre el patriarcado, que es todavía más importante. Em, pero antes de irme a eso, y más que señalar como respecto al último informe cuáles son las características que ahí se aprecian, lo que diría son cuáles son las cosas que nosotros vemos en general. Las edades de las víctimas, porque ahí uno puede ver si hay una distribución que es acorde a la distribución poblacional o si a las mujeres jóvenes las matan más, como efectivamente es el caso, o si hay un aumento o no en los femicidios de niñas. Entonces el tema de la edad, tratamos de ser como lo más detallados con los datos posibles. Em, Hago el paréntesis de decir que la razón por la cual las organizaciones de sociedad civil como CEPAS tenemos que levantar esta data es porque el Estado no lo hace. No tenemos fuentes de información oficial y los problemas que no se conocen no se pueden solucionar. Entonces, a falta de fuentes de información oficial, a falta de cifras, de datos desagregados que el Estado pues recolecte, las organizaciones de la sociedad civil hacemos ese esfuerzo y consideramos edades de las víctimas y de los agresores cuando se conocen, en qué lugar ocurrió el femicidio,
Una cosa muy importante que sepas considerar son los fenómenos asociados, o sea, los problemas que ocurren a raíz de ese femicidio. Por ejemplo, la orfandad de niños y niñas producto de la muerte de sus madres, o la cantidad de niños y niñas que presenció la muerte violenta de sus madres, o el suicidio del agresor después de la muerte violenta de una mujer, sea o no una madre. Todos estos fenómenos, todas estas características, todas estas distintas, sí, como puntos por donde entrarle a entender todo lo que implica un femicidio, son sumamente importantes para ver el fenómeno por lo que es, para entender el impacto que tiene y para no minimizarlo y compararlo con, bueno, los hombres también los matan. Sí, claro, claro que los hombres también los matan, pero las consecuencias no siempre son iguales, sobre todo en un país donde tenemos la mayoría de los hogares con jefatura materna y hogares monomaternales, o sea, donde quien tienen, por ejemplo, esos niños es a su mamá y punto. Tampoco tienen las mismas consecuencias cuando estamos en estos hogares multigeneracionales en los que tienes una abuela cuidando de unos niños, estas Ujú. cosas, sí, estos hogares multigeneracionales donde se dan este tipo de violencias y sobre todo no tienes el mismo contexto. ¿Y por qué no tienes el mismo contexto? Porque vivimos en una sociedad patriarcal. Duélale a quien le duela, eso es una realidad. ¿Por qué lo puedo decir con tanta vehemencia, verdad? O primero que nada, ¿qué es? ¿De qué va el patriarcado? Esa palabra refleja una estructura social en la que hay una relación de poder dispar entre hombres y mujeres que beneficia a los hombres. Ese es como el concepto, ¿verdad? ¿En qué se traduce eso en la vida real? En la mayoría de los países de Occidente, vamos a hablar de Venezuela específicamente, no hay en las leyes, hoy en día, a estas alturas del campeonato, no hay una diferencia entre hombres y mujeres a nivel legal. No hay protecciones ni derechos que tengan los hombres que las mujeres no tengan. Eso hoy en día no existe. Pero las mujeres votaron en Venezuela por primera vez hace apenas 78 años. Ese aniversario acaba de pasar, fue el 27 de octubre. Las mujeres votaron por primera vez en Venezuela para la constituyente del 46. Mm. Entonces, hace 78 años todas nuestras abuelas estaban vivas. O sea, esas taras mentales y como sociedad que tenemos de la larga, milenaria, histórica, discriminación y disparidad de poder entre hombres y mujeres existen y se expresan en la sociedad todos los días. Se expresan en la brecha salarial, se expresan en las brechas de participación política, se expresan en las brechas de violencia, en el hecho de que las víctimas de violencia de género sean desproporcionadamente mujeres, se expresan han oído o leído de los data biases. Sí. No. Hay un libro buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama Sesgo- Mujeres Invisibles, de sesgos Caroline Criado. ¿Sí? sesgos de datos. Sesgos en los datos. De las ¿Qué significa investigaciones. eso? De las ¿Qué significa eso? investigaciones, ¿no? O sea, ¿Perdón? que tienen que ver con las investigaciones, que ahí entran como las investigaciones médicas. Ah, no, sí, claro. No sabía que se llamaban así, pero ahora ya lo sé. Ok, ok. Sí, sesgos en los datos. Los cinturones de seguridad le quedan incómodos a casi todas las mujeres. ¿Por qué? Porque los dummies de prueba no tienen senos. La temperatura ideal en una oficina casi siempre está más fría o sea, está muy fría para las mujeres, porque las mujeres tienen una temperatura corporal un poquito más alta y eso no se toma en cuenta, porque las encuestas que se hicieron para determinar cuál era la temperatura correcta se las hicieron a hombres. Los medicamentos que consumimos todos los días, con frecuencia, en el grupo en el que se probaron originalmente no había mujeres porque no querían que las fluctuaciones hormonales de las mujeres como que afectaran el estudio del medicamento y entonces determinaron que un medicamento era perfecto y buenísimo porque no tenía malos efectos secundarios o efectos secundarios tan graves o lo que sea, pero no había mujeres en el grupo en el que se probaron. ¿Sabes qué? Ahí, o sea, lo siento cercano porque yo estoy, o sea, yo voy a mi psiquiatra, ¿no? Ella es mujer, thank God. Y yo le estaba como contando mis síntomas y las cosas y me dijo, y justo me lo mencionó, me dijo, quiero que sepas que no estás loca,
que eso que estás viviendo tiene un nombre y es síndrome disfórico premenstrual. Es algo que en psiquiatría existe y muchas veces no se diagnostica. Entonces, que el hecho que tú en tu periodo tengas bajones depresivos y que sientas que tu medicación no sirve cuando tienes la regla, es porque esa medicación no se hizo y no se probó en mujeres. Entonces yo te tengo que poner otra medicina para combatir los síntomas porque a ti te viene la regla, ¿no? Y el hecho, y yo pienso mucho, si mi doctora no hubiese sido mujer, yo eso no hubiese, o sea, no hubiese pasado. Y también pasa mucho, y eso lo vi porque yo veo Grey's Anatomy, pero es verdad, yo lo busqué después, llamo Grey's Anatomy, y dice como que, mira, los síntomas de un paro cardíaco para las mujeres es tan distinto que a los Claro, hombres. como cuando a Bailey le dio un infarto, ¿verdad? Porque el síntoma es en el estómago, ¿no? Yo quería hablar de eso porque yo recuerdo una clase que vi con Susana Reina, shout out a Susana Reina, que es una dura en estos temas, ¿no? Ella comentó eso, de que hubo ese sesgo de datos de los síntomas del infarto masculino y no se había estudiado suficientemente el infarto femenino. Y eso a mí me hizo sentir muy mal porque yo conocí, el año pasado murió una persona que para mí era muy cercana, era como una tía, y murió porque estaba sufriendo síntomas de un infarto y nadie lo supo diagnosticar en el centro de salud donde fue. Pensaban que era algo estomacal, pensaban que era una bacteria y no hubo la suficiente respuesta y lamentablemente falleció. Entonces, este tipo de cosas al final afecta también a las mujeres. O sea, el hecho de tener esos sesgos de datos que puede parecer una tontería al principio, pero afecta a este tipo de cosas también a la salud de las personas. Que lo ¿no? damos por sentado y por eso cuando mucha gente escucha patriarcado de una vez está como a la defensiva porque no sé cuál es como el concepto que tiene en general, pero no ven las consecuencias que tiene en cosas que pensamos que son mínimas, pero al final es una estructura que viene desde hace muchísimos años y que ahora apenas los estamos identificando. Y creo que aquí cae una pregunta, que porque ya estamos hablando de cosas médicas, sobre la violencia obstétrica. A ver, no, o sea, y vi que en el informe creo que había una muerte por eso. Pero no sé cómo se llega ahí y cómo se puede identificar, porque yo sé que hay mucha gente que va y dice, bueno, me trató mal. O bueno, mira, yo le dije que me cortara las trompas y el doctor no quiso. Entonces, ¿cómo puedes calificar la violencia obstétrica? También para que la sepan identificar, ¿no? Porque a veces vas y tú te dejas ir y el médico hace esto y no pasa nada, ¿sabes? Es como no sabían que eran violencia. Y antes de que respondas, Cristina, perdón, voy a dar 2 datos del informe que mencioné hace rato. Que el 53% de las mujeres que han dado a luz en Venezuela reporta haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica durante su parto. Y el 32% tiene más de probabilidad de haber sufrido violencia obstétrica en aquellas que dieron luz antes del 2000. Quiero decir, 53% ahorita, que es 32% más probable que antes del 2000. Es decir, ahorita hay más violencia obstétrica que antes del año 2000. Imagínate. Yo no Entonces, pensaría bueno, que es al revés. ¿Qué es esto? ¿Qué es la violencia obstétrica y cómo se manifiesta, no? Otra vez hay muchas preguntas interesantes aquí y me recuerda que no te contesté antes, Ricardo, porque hay mujeres que no saben identificar que están en una situación de violencia. Así que después de la violencia obstétrica volvemos ahí porque eso es muy, muy importante. Ok. Pero antes de eso, esto se vincula perfectamente lo que decíamos antes como del patriarcado con este tema, porque no se trata, el patriarcado no es que los hombres son malos y las mujeres son buenas. Eso no es lo que nadie está queriendo decir. Eso no es así, evidentemente. A lo que nos estamos refiriendo es a que vivimos en un mundo que no está diseñado pensando en todas las personas. Nuestro mundo se diseñó a partir de los hombres, que eran quienes estudiaban y a quienes se estudiaban, que eran quienes ocupaban posiciones de poder y que eran quienes pensaban que lo que les pasaba a ellos era la norma y ya. Eso no necesariamente en su diseño tiene como una malicia de fregar a las mujeres. No, Simplemente es que un no sesgo. ves la diferencia. No ves cómo las cosas se expresan de forma diferente en cuerpos diferentes, por ejemplo. Y entonces aquí vamos al tema de la violencia obstétrica, que es muy interesante y muy terrible, pero se vincula mucho con el tema del patriarcado, porque en la violencia obstétrica hay otra disparidad de poder muy significativa que es entre médico y paciente, en una situación de especial vulnerabilidad, porque
la violencia obstétrica, que es cualquier acción violenta, cualquier agresión que ocurre en el proceso de cuidados médicos durante el embarazo, el parto o el posparto, eso es un tiempo especialmente vulnerable. Hay mucho miedo, hay muchas dudas para la mujer por su propia vida y por la del bebé. Eh, entonces, esa vulnerabilidad se monta encima de la vulnerabilidad relativa que implica el patriarcado y la relación de poder que deja como por debajo a las mujeres, que se replican en el ambiente médico. Entonces uno básicamente está a merced del médico, sea hombre o sea mujer. La paciente está a merced del médico y de las enfermeras y en general del personal o enfermeros y en general del personal de salud que esté cuidando o en teoría debería estar cuidando a esta persona que está embarazada o pariendo o en un proceso de posparto. Es, es crítico lo que se reporta en términos de violencia obstétrica, la cantidad de insultos, amenazas, tratos discriminatorios contra las mujeres, desde una perspectiva en la que, repito, esta disparidad de poder hay que tomarla en cuenta, porque las mujeres no logran dar, por ejemplo, un consentimiento informado para todos los procedimientos que eh, el personal de salud les propone, porque nadie les explica nada, porque no entienden lo que está pasando con su propio cuerpo ni lo que les quieren hacer. Y eso lleva a una de las formas más comunes de violencia obstétrica, que son procedimientos médicos sin consentimiento informado. Em, que te hagan una episiotomía, por ejemplo. Que utilicen un forceps. Eso es cada vez menos común, pero todavía ocurre. E incluso que se practique una cesárea, que puede ser totalmente médicamente necesaria. O sea, por supuesto que eso puede ser una necesidad. Pero ese es el cuerpo de uno al que le van a cortar 7 capas de piel, tejido y órganos. Y uno tiene que poder consentir de manera informada y entendiendo qué es lo que va a pasar y no siendo tratada como una persona incapaz de tomar decisiones, como una persona que no sabe nada, como una persona que no entiende y a la que hay que mandutear y darle órdenes. Y en esos contextos, esos malos tratos en la violencia obstétrica, lamentablemente, son súper comunes. Esos datos, Ricardo, que compartías, yo los vería con una lupa simplemente por lo siguiente. Yo no sé si es verdad que haya más violencia hoy de la que había antes. Yo lo que sí creo es que aunque todavía nos falte mucho para identificar, hoy en día somos más conscientes de que eso existe. O sea, hoy en día se diagnostica, se identifica más. Exactamente, se identifica más. O sea, hoy en día es la gente más capaz de decir, él o ella puede ser muy médico, todo lo que tú quieras, pero no me puede Seguro. amenazar y decirme que si yo no hago tal cosa, yo estoy matando a mi bebé. Yo estoy decidiendo, tomando la decisión de matar a mi bebé porque yo no le estoy haciendo caso a ella o a él. Eso es una amenaza. Eso es una forma de agresión. Eso uno no tiene por qué aceptarlo en un entorno médico. Em, por supuesto, vemos casos aún más dantescos. Salieron unos videos en redes sociales súper revictimizantes y terribles de un médico que con las mujeres estando pues bajo anestesia para procedimientos de cesárea, bajo anestesia general, que no es lo normal en una cesárea, les hacía practicarle sexo oral a estas mujeres inconscientes, por ejemplo. Eso por supuesto que es la violencia de la violencia de Ya la entra violencia, ¿no? abuso, ya entra en... O sea, Claro, eso, ya eso es nivel chirino. O sea, una cosa de criminal. que sigue pasando, por cierto. ¿No? Criminal Sin perverso. embargo, fíjense, no fue fácil denunciar a esa persona, aun cuando en ese quirófano había Varias varios personas. otros y otras profesionales de la salud. Pero las jerarquías en los sistemas de salud y los médicos que son los reyes de la clínica Son y muy. este tipo de disparidades de poder que existen en muchísimos ambientes, hacen de esas cosas muy difíciles y hacen que esa persona sienta que puede amenazar, así como amenaza a sus pacientes, amenaza también a todo el resto del personal médico y le hace sentir que se van a quedar sin trabajo si denuncian lo que esta persona está haciendo. Entonces tuvieron que grabarlo para tener las pruebas, para poderlo denunciar, para poder estos ambientes donde estas jerarquías son tan aceptadas son peligrosos.
en general, la disparidad de poder es peligrosa. Que estamos viendo las consecuencias ahorita. La pregunta de Ricardo que dijiste que la ibas a responder ahorita sobre la identificación de la violencia de género, no sé si se puede ir también de que no hay información para identificarla o que las mujeres están o sea, lo tienen tan normalizado que lo aceptan. Porque creo que todas tenemos una amiga que está en una relación de ese calibre y que ella todavía lo está justificando. Pero también entra en el punto de, Falta también de es un información. síntoma, ¿no? Y también es un síntoma de ser víctima de violencia de género, como que te cuesta salir del lugar. Y en el informe de ustedes también dice que muchos de los feminicidios pasan cuando intentan terminar la relación. Como que quizás lo identifiqué, pero cuando me voy también tengo miedo. Sí. Lamentablemente, como sociedad, tenemos la violencia muy normalizada. La violencia en todos sus niveles y en todas sus expresiones es algo con lo que estamos acostumbrados a vivir, es algo que es parte como de nuestra experiencia, y eso hace difícil saber qué es aceptable y qué no. La respuesta es nada, nada es aceptable, pero el hecho de que lo tengamos tan, sí, que sea tan parte de nuestras vidas, la violencia, eh, hace que identificar la violencia de género, pues, sea difícil. Por otro lado, hay miedo. O sea, hay miedo, como decías, Ana Milagros, efectivamente, el momento más peligroso de una relación violenta es la salida. O sea, es el momento en el que una mujer decide que no se la cala más y tiene que encontrar la manera de desvincularse de su agresor y generar como esta distancia que la proteja. Ese es el momento de mayor vulnerabilidad y donde ocurren la mayor parte de los femicidios, no generales necesariamente, sino los femicidios en los que una pareja o expareja es el agresor. Em, Hay miedo, hay falta, hay normalización, hay vergüenza también. Hay vergüenza. El uso de la palabra víctima se ha estado cambiando mucho en el, sí, como en la conversación sobre la violencia de género y hoy en día hablamos de sobrevivientes. Es una palabra menos estigmatizante y que le quita como el peso de, sí, Sentirte el- víctima. o trata, busca quitarle un poquito de peso. Como que ya no es tu culpa ser víctima, es que te sobreviviste a algo que te hicieron. Exactamente, exactamente. Em, Hay miedo a represalias, a veces ni siquiera es como la violencia que viene del agresor, sino represalias del entorno. Em, cuando, cuando esta persona es miembro de tu familia, por ejemplo, eh, es difícil encontrar la manera, o sea, romper la familia, tomar la decisión de decir, Se siente yo no culpable. vuelvo a ir a casa de ese tío, no me importa, no me interesa, o sea, y si no vuelvo a ver a mi tío más nunca, no lo vi, y yo sé que ese es tu hermano, mamá, pero, o sea, esta persona no me hace sentir segura. Claro. Es difícil, realmente es muy difícil. Y esa normalización de la que hablaba al principio nos ha dado también como sociedad un importante nivel de tolerancia para con la violencia. Y ahí entra pues la violencia machista y nuestro concepto machista de la sociedad y de la vida. Y yo siempre le digo, como el machismo no es un problema de hombres, el machismo es un problema de personas. O sea, muchísimas mujeres machistas hay Claro. en el mundo y en la vida. Y por eso tú, cuando tú decías al principio, bueno, más que un programa femenino, es un programa feminista. Sí, una mujer no es sinónimo de feminista, igual que hombre no es sinónimo de machista, ni todos los machistas son hombres. El machismo es un problema que tenemos como sociedad. Y, y tenemos no solo normalizada la violencia, sino que una de las capas de ese miedo, por ejemplo, es el miedo de una mujer a quedarse sola, em, porque eso por algún motivo sigue siendo como, o sea, una de las peores cosas que te puede pasar en la vida, aparentemente. No sé por qué, pero eso dicen. Em, en nuestro país, donde tenemos un problema de hogares de jefatura femenina monomaternales, o en otras palabras, de mujeres que crían a sus hijos solas, el miedo de decir, me quedo sola con este problema, como le pasó a fulana, como le pasó a Mengana, como le pasó a la otra, es difícil.
es una decisión muy difícil la de romper un ciclo de violencia, tiene muchas consecuencias, pero siempre vale la pena. De las cosas que nosotros resaltamos mucho es que el femicidio es lo último, rara vez es lo único o lo primero. El femicidio es la expresión máxima de un continuo de violencias, de una escalada de violencia. Y es por eso que no hay que dejarla escalar. Es por eso que hay que atajarlo temprano, no normalizar, no aceptar la violencia. Cristina, yo te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un femicidio y un crimen pasional? Que eso es como, básicamente lo expresa mucha de la prensa, que cuando un hombre mata a una mujer es un crimen pasional. Entonces quisiera saber si hay una diferencia y si es algo que existe realmente o es un decir de la prensa. Eh, a ver, un crimen pasional no es un delito en sí mismo, no es un crimen que esté tipificado, ¿no? El tema del crimen pasional se usaba como un atenuante en casos de homicidio, o bueno, sí, no sé si hay otro tipo de crimen que puedas agregarle a lo de pasional. Vamos a quedarnos con homicidio porque la pregunta fue la diferencia con el femicidio. Mm. Y es una manera de decir que, o sea, que pobrecito homicida, ¿no? Que él no tenía la intención, la premeditación de ir a matar a esa mujer, sino que se la encontró con otro y sus emociones se desbordaron y la mató. Y eso se usa como atenuante, no como agravante. Interesante esa distinción, ¿no? Em, pero ese término se ha dejado de utilizar. ¿Por qué? Porque es muy estigmatizante. Es una manera de decir que estas personas, y acótese que en el imaginario colectivo, ¿verdad? El típico ejemplo del crimen pasional es el de los amantes, ¿no? El esposo que mató a la mujer porque la encontró con el otro. O los mató a los dos, o lo que sea. En realidad eso no es el único caso en el que podríamos hablar de eso, de unas emociones desbordadas que implican que se le fue de las manos y no que había una premeditación y una intención de cometer ese asesinato. Em, pero lo que estamos queriendo decir fue que otras personas, las víctimas o la víctima, pusieron al homicida en esa situación, ¿no? Hicieron que se volviera loco, que se le volaran los tapones. Y eso es inaceptable. O sea, eso es completamente inaceptable que la responsabilidad, la culpa se ponga en la situación en la que me puso la víctima, en la que me puso mi mujer que me montó cachos y me hizo volverme loco. Pues no, tú puedes decidir no matar a nadie, por muy pasional que te estés sintiendo. Entonces hoy en día eso no se usa. Bueno, la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no lo contempla en lo más mínimo, no hay ninguna justificación ni atenuante contra el crimen de femicidio. Son dos cosas que describen fenómenos diferentes, pero en cualquier caso, en el siglo XXI no hablamos de crímenes pasionales porque son revictimizantes. Y ojalá muchas personas en la prensa nos escuchen y quieran aprender más sobre las distinciones de estos términos, porque no podemos seguir echándole la culpa a las víctimas. Un mensaje para los medios de comunicación. Dejen de utilizar un término que no es legal, que no está tipificado. Gracias Y por su atención. y aparte de los medios, de la labor de los medios, ¿cuál es la labor del Estado para prevenir femicidios, para prevenir violencia de género? En un mundo ideal. En un mundo ideal, En ¿qué una es lo que debe Venezuela hacer ideal. el Estado? Y en una Venezuela que no es ideal, que es la real, la de ahorita, ¿qué se puede hacer de la sociedad civil? O sea, ustedes hacen su trabajo, quizás nosotros también estamos en un trabajo visibilizando, pero ¿qué más se puede hacer para por lo menos minimizar o visibilizar el problema? A ver, vamos con el Estado primero. Eh, en un mundo ideal, en una Venezuela ideal, el Estado recaba información y la publica. ¿Información de qué? Como la que levanta el Observatorio Digital de Femicidios de CEPAS y otras organizaciones de sociedad civil que también hacen esta labor, para entender la dimensión del problema. No es lo mismo resolver, si tú tienes 100 niños que no van al colegio, necesitas hacer una intervención para 100 niños, pero si tienes 1000, el tamaño de la intervención es otro, ¿verdad? Por poner un ejemplo súper sencillo. Lo primero que tiene que hacer el Estado es levantar y publicar información desagregada sobre violencia de género. Eso no lo hace. Eso lo primero.
Lo segundo, Venezuela tiene, esto pasa con demasiada frecuencia, lamentablemente, tiene un buen marco legal. Tiene una ley sólida, no es perfecta, pero es buena, para combatir la violencia de género. Pero, oh sorpresa, esta ley no se aplica. ¿Qué significa que la ley no se aplique? Significa que los cuerpos de seguridad del Estado, básicamente policía y las distintos miles de diversos cuerpos de seguridad que existen, no están entrenados para identificar situaciones de violencia de género y muchas veces cuando atienden una denuncia le dicen a la mujer que se vaya para su casa, que eso no es violencia, que eso no lo pueden denunciar, que no tienen nada, no hay crimen que anotar ahí porque no tiene heridas visibles en el cuerpo, por ejemplo. Eso también quiere decir que los administradores de justicia, eh, jueces, abogados, fiscalías, tampoco tienen sensibilización en violencia de género y no aplican los conceptos que la ley les da y los parámetros que la ley les da para juzgar situaciones de violencia de género y decidir conforme a situaciones de violencia de género. Eso también quiere decir que aunque la ley dice que debería haber una casa de abrigo por municipio del país, es decir, que tendría que haber, quiero decir, 350 casas de abrigo, Wow. en nuestra última información hay 2 en todo el país. ¿Por qué eso es Wow. tan importante? Porque si usted vive con su agresor y no tiene la posibilidad física de separarse de ese espacio, porque no tiene a dónde ir, usted y sus hijos, importante, porque esa es otra. Ninguna mujer se va a ir y dejar a sus hijos, o sea, ninguna madre se va a ir y dejar a sus hijos con un agresor. Así que si en la casa de abrigo no te aceptan a los muchachos y muchachas, no estamos haciendo nada. Ujú. Em, pero no hay casas de abrigo en el país a las que uno se pueda ir y físicamente separar de eh, el agresor, en el caso de que estés conviviendo con él, que no son todos los casos. Todas esas cosas las tendría que hacer el Estado. Levantar data, sensibilizar a funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia y de la Seguridad del Estado, construir casas de abrigo, hacer campañas de concientización en contra de violencia de género. Todas esas cosas las tendría que hacer el Estado y no las hace. Ah, hay que... O las hace de forma insuficiente, o de forma poco transparente, o de forma en la que la sociedad civil no tiene mayor manera de enterarse del acceso a este tipo de recursos y servicios. Em, entonces, mira, no me sirve de nada un ministerio de la mujer y no me sirve de nada o una ley orgánica por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia Si no la si no aplicas. hay información, si no hay administración de justicia, si no hay cuerpos de seguridad del Estado que sepan a qué se están enfrentando, si no hay casas de abrigo, si no hay campañas de concientización. Que incluso en el informe de ustedes dicen que hay, o sea, no es tanto el porcentaje, pero es un porcentaje mínimo, pero que muchas veces los agresores son policías. Entonces, imagínate ser tan impune el hecho. Y aquí quiero hacer como a los que están viendo un paréntesis, que yo te acabo de terminar una serie que no es específicamente sobre violencia de género, pero la ejemplifica muy bien porque no es violencia como que la más cliché que ponen en las películas, que es usualmente la violencia física, ¿no? Sino hay que se ve mucho como la violencia en donde el agresor es violencia psicológica, donde la mujer se ve como dependiente del hombre y siempre busca una y otra vez eso, que se llama maid. Es como en español es sirvienta. Y es con Margaret Qualley, que es la que protagonizó ahorita The Substance, por si no sabían, que también estuvo en Poor Things, pero búscanla en Netflix y es una serie, a mí me pareció muy bonita porque al final es superación, es una mamá joven, vive en violencia tanto en su familia, la mamá, y se logra superar, ¿no? Pero es fuerte porque, y ahí hablan de las casas de acogida o acojo, ¿cómo es? Acogida. De acogida. Y yo veo cómo entran y te ves como a ver, como la dinámica de esas casas donde te dejan entrar, donde te dan cosas, y la persona que lo administra dice como que, mira, muchas veces se van y vuelven con ellos y regresan acá. Y nuestra labor es que vengan y ellas ven con lo que pueden hacer. Nosotros no podemos controlar el ciclo de violencia en el que ellas están. Entonces, bueno, nada, eso es para que lo vean en Netflix, está increíble. Y aquí pueden como ejemplificar otro tipo de violencia que usualmente capaz lo tienen normalizado y no lo saben. Buenísima esa serie.
buena la recomendación. Un tipo de violencia del que no hemos hablado que se ve muy bien ahí es la violencia económica. Em, Te vas a morir de hambre si me dejas porque el que controla los reales soy yo y te voy a dar estrictamente los $4 que necesitas para comprar la leche que me dijiste que le vas a comprar a la niña y más nada, lo que quiere decir que tú no puedes ni tomarte un café si lo quieres por ti y para ti y eres la subsistencia tuya y de tu hija en el caso de esa serie depende exclusivamente del tipo que te pega y Y no voy a te dejar la que tienes que calar. trabajes. O sea, ese control a través del tema del dinero es una manera bastante común de ejercer violencia. Ujú. Y tu otra pregunta era, bueno, no creo que fue la mía, de qué se puede hacer ahorita desde la sociedad. O sea, Sí, en la como sociedad Venezuela. civil en la Venezuela de ahora, ¿qué podemos hacer? No vamos a solucionar el problema, porque al final no se va a solucionar, pero por lo menos aportar en la solución. Tener estas conversaciones es muy importante porque, pues como hemos comentado varias veces, este es un tema social, es un tema que tenemos todos metidos en la cabeza. La normalización de la violencia, el machismo, la estructura patriarcal, todo eso vive en nuestros cerebros. Em, y en la medida en la que no estemos dispuestos a reconocerlo, verle la cara y enfrentarlo, pues no lo vamos a cambiar. Entonces, eso es importante, hablar al respecto, estar abiertos a estas conversaciones, em, es muy importante. Otra cosa bueno, que hacemos las organizaciones de sociedad civil que nos dedicamos a este tema es ofrecer servicios de atención psicológica y legal gratuitos, en los que cualquier persona, víctima, sobreviviente o sus familiares pueden llamar y decir, hey, estoy viendo esto, o estoy viviendo esto, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer? No solo legalmente, sino como en el propio proceso de reconocerse como alguien que está viviendo todas estas cosas. Em, Esos servicios es importante conocerlos para uno mismo, pero también para familiares o amigos, porque la violencia de género no conoce de clases sociales, no conoce de lugares geográficos, no conoce, o sea, eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, tener como acceso a estas cosas es muy importante. Y en lo que nosotros podemos hacer todos los días es no normalizarlo, es no reírnos del chistecito machista, es no hacer parte del bendito problema. Es decirle al amigo que tú sabes que está haciendo algo que no está bien, que no lo haga, pana. O sea, que no, que eso no es aceptable. Es estar dispuesto a estar incómodo, estar dispuesto a hacer, yo siempre lo digo en todos los espacios, que si yo me pudiera tatuar aquí feminista fastidiosa, me lo tatuaría. Em, es estar dispuesto a ser fastidiosa, a ser incómoda, o incómodo también. O sea, es Ricardo estar dispuesto a sentarse aquí por una hora oyéndonos decir que la mayoría de los agresores son hombres, que la mayoría de las víctimas son mujeres, que la violencia obstétrica, que no sé qué, y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener esta conversación, pana. Claro, Y pero es que es saber que verdad. it's not about him. O sea, hay No, mucha gente que claro. dice, bueno, no somos todos. Y que, bueno, mi rey, no son todos, pero por qué te sientes Porque te ofendido? alude, exacto. Por qué te estás sintiendo aludido si no es sobre Y ti? hay que reconocerlo. O sea, el primer paso, como tú decías, para enfrentar el problema es reconocer que existe y tener la información necesaria para saber qué es lo que hay que solucionar. Y tiene que partir de información, educación, hablar estas cosas con la familia, con los seres queridos, con los amigos y explicarles, mira, esto sí existe y pasa esto y por esto y por esto y por esto. Y hay estadísticas y hay data y hay de todo que corroboran esta información. Bueno, ¿te acordáis? Un día hicimos un episodio, en los primeros episodios, que habíamos dicho que la pobreza tiene género. Y a este hombre le dijeron que cómo él va a decir eso, que taca, ta, taca, ta, taca, ta. Y yo dije, O sea, me hicieron hilos de Twitter explicando que era tan falso eso que la mayoría de los homeless, de los desamparados, son hombres. Y es como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, yo estoy agarrando datos literalmente de ONU Mujeres. Y lo que hice fue explicar esa data, ¿no? pero me Que gustó. la pobreza afecta más a las personas. Exacto, pero me gustó que dijiste eso porque es muy individual para todos los que nos están escuchando. Eso no, o sea, a ver, algo que yo hago es como que si veo un comentario que se hizo o me están contando de algo que obviamente está mal, yo digo, eso no da risa, ¿te parece que está bien?
Entonces todo el mundo se pone incómodo. Y dije, no me importa que te pongas incómodo, estás haciendo algo que está chimbo. Y todos los están normalizando y todos están riendo. Y es y que no está bien. Y que todos se pongan incómodos para que él le dé pena. Y aquí creo que con esto voy a cerrar. No sé si queréis cerrar con... ¿Tenéis otra pregunta? No, estoy viendo Porque aquí hablando de lo de la pena y lo de... Creo que solamente podemos mencionar y quisiera ver como que tu opinión al respecto y cómo piensas que impacta la lucha feminista el caso de la señora francesa que se llama Giselle Pelicot. ¿Vos viste ese caso? Yo te lo conté. ¿Sí lo Tú me leíste? contaste. Yo no, O no sea, vi mucho. pero sí. creo que quiero aprovechar el espacio como para visibilizarlo, para que vean el caso, porque creo que ejemplifica tanto cómo la violencia puede, primero está en tu casa, y segundo, puede ser cualquier hombre, porque hay como este mito de que el hombre que hace esas cosas son monstruos, y son como gente muy rara y son monstruos y no lo vas a ver. Y es y que no, es la persona que estás al lado, es el bombero, es el médico, es el enfermero, ¿no? Para los que no saben, esto fue un caso donde una señora que estuvo casada, bueno, con su esposo por 40, 50 años, y resulta que al señor le estaban haciendo una investigación porque estaba acosando a alguien en la calle y le revisan la computadora y resulta que tenía muchísimos videos de hombres violando a una mujer que estaba dormida. Y cuando se dieron cuenta era la esposa. Y él lo que estaba haciendo era suministrándole un medicamento que le hacía olvidarse y invitaba gente a su casa para que él viera cómo violaban a su esposa. Y eran un chat de gente que eran bomberos, eran enfermeros, era gente normal. Incluso las familias de esas personas, de esos hombres decían, pero él es un profesional y un padre excepcional. Pero mira lo que terminó haciendo, ¿no? Entonces esto no quiere decir que sean monstruos, o sea, que son monstruos mitológicos. Es que mira, puede ser la persona que tienes al lado. Y lo que creo que lo que más destaco de eso no es tanto el caso, que parece que es horrendo, la verdad, porque la señora, incluso los hijos estaban preocupados porque pensaban que tenía Alzheimer, porque ya se le olvidaban muchas cosas, y era porque le estaba dando una medicación tan fuerte que incluso se pasaba de la dosis y la podía matar. Y después cuando ella se dio cuenta, primero entró en shock porque no iba a creer nunca que su esposo de 40 años iba a hacerle eso, y ahorita, 2 o 4 años después, ahorita están en juicio. Y ella dijo una frase que la están repitiendo todo el tiempo, que dijo como que la pena tiene que cambiar de lado. O sea, yo no tengo que sentir shame, yo no tengo que sentirme avergonzada de lo que pasó, tienen que ser ellos. Ellos fueron los que hicieron algo malo y que se les vean sus caras. Entonces ella va, como que tú ves los videos, ella va caminando muy regia, the courtroom, a la corte, no sé cómo se llama, la sala de juicios. Y es algo que yo digo que es tan fuerte porque están poniendo los videos. Y ella los tiene que volver a ver. Ella misma se está revictimizando para que sea un ejemplo para todas las que la está pasando. Entonces ves a todos los demás, a los que están haciendo las cosas tapándose los ojos y ellos tienen vergüenza. Entonces quería saber desde tú que trabajas en una organización de eso, ¿cómo piensas que puede tener repercusión en la lucha feminista o quizás va a ser un caso simbólico que se use después? Hace como 2 semanas en Twitter llorando y batuqueando cosas contra el piso con el caso Giselle Pelicot. Em, no solamente, como estabas contando, tuvo que ver los videos. Eligió, porque esa es una cosa Eligió. interesante. Ella habría podido decidir mantenerse anónima y que no hubiera, bueno, anónima no, en el juicio se iba a saber quién era, pero se hubiera podido mantener un juicio cerrado, digamos, una cosa en la que no tenía por qué conocer la prensa su nombre ni nada por el estilo, y ella eligió hacer esto lo más público posible, precisamente para, como ha dicho ella, que la vergüenza cambie de bando, para que se sepa, para que se conozca, para que se entienda que estas cosas efectivamente le pueden pasar a cualquiera y que el agresor puede también ser cualquiera. Y eso, no le tocó solamente ver los videos, le tocó también escuchar la defensa de los 50 y pico tipos a Que los los que están pudieron enjuiciando identificar. por haber participado. Porque Qué los que pudieron identificar, porque no a todos los identificaron en los videos. O sea, hay más. bola. Bueno, 50 y pico tipos. No, pero es que, o sea, esto es una locura. 50 y pico tipos que lograron identificar. Pero esos no son todas las personas a las que se les ofreció esto, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que también hubo tipos que dijeron que no. Que les ofrecieron esto y dijeron que no. Ese número también lo tenían porque encontraron el chat. Pero no denunciaron.
Pero ellos no denunciaron. Pero no denunciaron, a pesar de que dijeron que no. Exactamente, no denunciaron. Entonces, o sea, no solo todo esto, sino que además tienes que escuchar la defensa en la que decían cosas como, por ejemplo, pero yo pensé que ella sabía. Yo pensé que ella era parte de este show cuando el chat tenía un nombre así todo absurdo como sin su consentimiento o sin su conocimiento. Em, Tienes que escuchar defensas como, bueno, yo tenía consentimiento del marido. Entonces, ¿cómo la voy a haber violado si el marido me dio permiso a usar ese coroto que él tiene que se llama Giselle, que es una persona, ¿no? Claro. De verdad es que mejor no me voy por ahí porque el nivel de indignación es Es muy, muy muy, alto, muy muy alto. alto. Y las conversaciones que se dieron, que se están dando en torno a eso, han sido muy importantes, pero también altamente frustrantes. Porque salen a pasear todos los not all men y hubo una porción de la conversación que me molestó particularmente porque una de uno de los datos de esta situación es que uno de los violadores era VIH positivo y ella no se contagió. Y él, creo recordar que la cifra es 3 veces, o sea, había 3 videos, había 3 oportunidades comprobadas en las que él había tenido relaciones con ella sin preservativo. Em, y ella no se contagió. Es decir, que uno puede deducir de eso que él, aunque sea VIH positivo, era intransmisible. Entonces, hubo un grupo de personas que decidió decir que era serofóbico, porque saben que VIH positivo también dice seropositivo, que era serofóbico hacer público que él era VIH positivo. O sea, tú me estás a mí queriendo decir, hijo, que yo tengo que dejar de hablar sobre el estatus epidemiológico del violador para proteger al violador, porque pobrecito él y la serofobia de la que es víctima. O sea, Absurdo. las conversiones se pusieron muy difíciles, pero yéndonos en verdad, la pregunta sobre qué creo yo que esto podría generar en adelante, yo espero que esta realidad a la que este caso nos ha hecho enfrentarnos em, se convierta en un referente y cambie un poco la conversación. Tal vez en la misma, podemos hacer como referencia al movimiento Me Too y al momento en el que esto todo empezó a tener pues espacio en redes sociales, su versión veneca, Yo te creo Venezuela, y los momentos en los que se vuelca la atención sobre estos temas y sobre estos casos, sirven para mover la conversación hacia adelante, sirven para que tengamos más presentes estos tipos de violencia, tengamos el ojo más abierto para identificarlos, tengamos menos vergüenza en tener estas conversaciones, en identificarse como alguien que vivió por una situación así y que lo puede decir y eso no significa, o sea, no hay eso, victim blaming, la vergüenza cambia de lado. Yo no quisiera poder decir que esto va a pasar a raíz del caso Pelicó y por supuesto que no va a ser así, pero yo sí creo que esto va a ayudarnos a mover la conversación hacia adelante. Además, ojalá saquen el especial de Netflix, la miniserie, el documental, porque esa Claro. es la mujer más increíble del mundo en este momento, yo creo, más valiente y se conozca su historia, que es lo que ella quiere que suceda, que se conozca su historia, em, para que se cree conciencia, para que dejemos de creer, tal cual como tú decías, que esto es como una cosa mitológica que pasa en algún lugar que uno no sabe dónde es y que esto era un pueblito en Francia, un pueblito, de esos pueblitos en los que todo el mundo se conoce, en Francia. No estamos hablando uno se imagina como que no sé, Sí, todas un país estos tercermundista. prejuicios que No, le es agrega un uno país a la pobre, es violencia. una Y en gente que verdad no... pueden pasar en cualquier parte y a cualquier persona. Claro, y con cualquier tipo de educación. O sea, tú probablemente, Sí, 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 o sea, sí. no es una cosa de gente poco educada o de gente que no tiene oportunidades en la vida, no. Entonces es una gente educada que, o sea, que sencillamente eran un montón de criminales Ujú. y Este ya, pues. señor, el esposo, o el señor, un carrizo, este tipejo, tenía un médico que le daba entre sus amiguitos, tenía un médico que le ayudaba a procurar los medicamentos que necesitaba para ponerla inconsciente.
Él la llevó, la acompañó al médico, a varios médicos, porque le daban unas infecciones que ella no sabía de dónde venían, porque estaba teniendo pérdidas de memoria, y los médicos no lograron identificar lo que estaba pasando. Claro, a ver, no culpo al médico que no se le haya ocurrido, ¿será que tu esposo te está durmiendo y haciendo que otros te Claro. violen durante... Eso está un poco difícil, ¿no? Que No, el no, médico lo claro, son identifique. insólitos. Pero, le hicieron un gaslighting horrible. Claro. Y con suerte, con algo de suerte y voluntad de ella y de millones de feministas en el mundo que quieran hablar de esa historia y quieran dar esa conversación y se quieran pelear con quien haya que pelearse, em, avanzará la conversación y seguiremos viendo, sí, seguiremos descubriendo cosas horribles que siempre han pasado y que no hemos, de las que no hemos sabido por todo este tabú y esta vergüenza que no le corresponde a las sobrevivientes. Totalmente. Y creo que es importante destacar, y con esto, con esta última frase, cifra, perdón, del informe de IPIS y de la red de constructoras de paz, es importante visibilizar lo que está pasando, porque el 40% de las mujeres de Venezuela dice haber sufrido algún tipo de violencia de género. 71% violencia psicológica, 42% violencia física, 28% violencia económica, 22% violencia institucional, 9% violencia sexual y 2% otro tipo de violencia. Entonces, no es un tema que se inventan algunas personas, no es un tema que hay que pasarle por encima y decir, eso es que están exagerando. Esto es un tema de la Agenda 2030 y de los progres del mundo. No, no, no. Esto es un problema mundial que se expresa en Venezuela, se expresa en Francia, se expresa en todas partes del mundo y es importante o sea, tener conciencia sobre esto para poder empezar a realmente pensar en cómo solucionar estos problemas. En conclusión, Quedamos a media. gracias Cristina, fue una conversación increíble, gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros. Y hablarlo de una manera tan clara para Sí, la gente, ¿no? clara que para la gente, entienda. digerible, que estoy segura que creo que muchos van a querer verlo, pero creo que muchas de nosotras también vamos a querer escucharte y saber dónde están las cifras. Y yo creo que por último, Cristina, si alguna mujer que vio esto o alguna persona que sufre violencia de género quiere saber dónde acudir porque llegó a este video buscando dónde se buscar ayuda, dónde pueden conseguir ayuda. Supongo que con CEPAS, pero En las redes de CEPAS, que en todas las redes es @_CEPAS, van a encontrar información sobre el servicio Unidas por Ti, que es una alianza que permite pues, prestar atención psicológica y legal para sobrevivientes y familiares de violencia de género. Em, y si no es con CEPAS no pasa nada. Hay muchas organizaciones que prestan esta atención. Busquen la Red Naranja también en todas las redes, @Red Naranja y la página web de la Red Naranja. Y ahí esta es una alianza de organizaciones que todas pues, hacen defensa de derechos humanos por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y no está sola. Yo creo que ese es el mensaje más importante para estas mujeres. Les agradezco muchísimo a ustedes la invitación, el querer dar estas conversaciones. Espero que no sea la última. Buenísimo, gracias gracias, Cristina. Cristina.